Muy buenas noches, bienvenidos a esta ceremonia o a este evento académico. Digo ceremonia porque realmente tenemos la gran oportunidad esta noche de escuchar al maestro Dante Medina. Este viernes se conmemoran 100 años del nacimiento de un gran literato, al igual que Dante, Juan José Arriola. Y al igual que Dante, también de la región sur de Jalisco, que por alguna razón todavía hay varias hipótesis que se plantean de manera continua acerca de por qué la región sur, en particular de Jalisco, es la que ha generado tantos ilustres artistas, poetas, escritores, músicos. Entonces, bueno, quizás haya algo de esto en la figura de Dante Medina y por eso nos da mucho orgullo estar aquí con él para conmemorar estos 100 años del maestro José Arriola. Muchas gracias, Dante, por estar aquí con nosotros. Y le cedo la palabra al señor secretario, el doctor José Sosimo Orozco, para que pueda conducir nuestra sesión académica. Gracias. Bien. Buenas noches. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a su sesión académica de hoy, martes 18 de septiembre de 2018. Tenemos la conferencia Juan José Arriola, el personaje de la sonrisa erudita en el centenario de su natalicio, a cargo de nuestro consocio Dante Medina, bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros, lo cual ya se ha hecho. En el presidium se encuentra el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta benemérita institución, el doctor Dante Medina, consocio y conferencista, y su servidor, doctor José Sosimo Orozco, secretario general. Tengo el honor de presentar a nuestro conferencista del día de hoy, mi maestro, doctor Dante Indalecio Medina Magaña. Es originario de Girotlán de los Dolores, donde destaca como hijo ilustre y también cronista. El doctor Dante Medina es doctor en letras románicas, por la Universidad de Paul Valéry de Montpellier, Francia, donde dirigió el grupo de teatro latinoamericano. Bastantes cualidades tiene nuestro conferencista el día de hoy en cuanto a escritor, es novelista, cuentista, dramaturgo, ensayista y poeta. Autor de numerosas obras de creación y de teoría literaria. Ha ganado el premio Casa de las Américas de cuento en 2 ocasiones. Ha sido finalista de teatro en el mismo premio. Ha ganado también la beca Guggenheim. En este caso, ese premio ha sido importante y ha participado como finalista el doctor Dante Medina en teatro en dicho premio. Ha ganado también innumerables reconocimientos, pero ha publicado su obra también en varias editoriales de prestigio: Tusquets, Alianza Editorial, Ediciones B y Fondo de Cultura Económica. Es profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara, fundó y dirigió el Departamento de Estudios Literarios y fue director general de Extensión Universitaria en la Universidad de Guadalajara. Es también Premio Jalisco de Literatura año 2002. Y bueno, su modestia en este caso, es también investigador nacional y tengo entendido que tiene muchos más reconocimientos, pero con esto desde luego ya destaca su gran prestigio, reconocimiento como uno de los escritores jaliscienses y más recientemente también de Europa, donde tiene una obra completa que seguramente él nos dirá acerca de esto. Y bueno, ya siendo breves porque es interesante la información, en este caso de esta conferencia, Juan José Arriola, el personaje de la sonrisa erudita en el centenario de su natalicio, cedemos la palabra al doctor Dante Medina
para precisamente que nos diga, ilustre, y bueno, toda la información que tiene muy valiosa sobre nuestro personaje Juan José Arreola. Doctor Dante Medina, por favor. Bueno, sí, muchas gracias. Como siempre, un gran honor estar en esta Sociedad de Geografía y dirigirme a ustedes. Gracias por venir. Juan José Arreola, el personaje de la sonrisa erudita. Que Juan José Arreola dedicó su vida a fabricar el personaje Juan José Arreola es evidente. En Juan José Arreola, y gracias a Juan José Arreola, se entreveran biografía con personaje. Su imagen no es lo que él fue como persona, sino la que él mismo se fabricó como personaje. Arreola, ante su busto que se le colocó en la rectoría de la Universidad de Guadalajara en 1992, cuando le otorgaron el premio Juan Rulfo, dijo con su consabida, irónica sonrisa: voy a venir a diario a verlo hasta parecerme a él. 1. Juan José Arreola, el personaje diurno que se vestía de noche. Para el público cuyo único contacto con la cultura y el arte es la televisión y los actos públicos masivos, Juan José Arreola es un escritor, es un artista, un locutor, un saltimbanqui, un excéntrico. Es en suma un espectáculo, un one-man show de sí mismo. Protegido por su aureola de hombre famoso, todos los caprichos de Juan José Arreola se revisten de gracia. Arreola habla como poseso ante las cámaras de la maravilla viviente del verbo y las etimologías de la magnífica lengua española. Pleno de luz de día, habla de Quevedo, de Góngora, de Cervantes, de Lope y de Sor Juana. Habla de los jugadores de fútbol, de los maestros del ajedrez y sus enroques míticos, de la lógica llena de enigmas y laberintos. Habla de la estética de las justas olímpicas, de la elegancia y la gallardía de la tauromaquia, de los vinos blancos y los vinos tintos, sus regiones, la uva que contienen, el sol que atesora, la tierra que los crió, la barrica que los acuñó. Habla del delicioso y tradicional pan dulce de Zapotlán el Grande que hacen sus hermanas, las arreolitas, que tanto le gustaba a José Luis Martínez, a Juan Rulfo y a Antonia Latorre. Un pan que Rulfo se comía en el camino en lugar de entregárselo a José Luis, su destinatario. Cito de memoria lo que José Luis Martínez me contó aquí como diálogo. Fíjate que estuve en Zapotlán, José Luis, y te mandan saludar las hermanas de Juan José y te mandaron unos panecitos, dice Juan Rulfo. Ah, qué bueno, Juan, me encantan, dámelos, dice José Luis Martínez. Y Juan Rulfo le contesta: lo malo es que me los comí por el camino. La gente detiene al personaje Juan José Arreola en las calles de Guadalajara, en los supermercados, y se toma fotos con él. Le pide autógrafos como si se tratara de un cantante de moda, un futbolista famoso. Y todo esto sucede de día. Todo Juan José lo llena de día y lo inunda de luz. Y para darle toque teatral a la escena de la que él es el personaje principal, aparece enfundado en su traje de noche, con su sombrero negro y su capa negra. Juan José es un narrador y un personaje acomodaticio que cabe en diferentes mundos con éxito. El de los intelectuales y el de las vedettes de televisión brilla en ambas luces. Locura fingida y excentricidad ficticias se han vuelto parte de una dualidad. Juan José Arreola es a la vez creador de su propia personalidad pública, clownesca y espectacular, y personaje de su escritura. A ambos los ha fabricado él minuciosamente. Donde Arreola se presenta sale el sol, un sol de candilejas. Me viene a la memoria un recuerdo de luz. Cuando Arreola me conoció, no quería creerme que me llamara Dante. Una invención tuya, me dijo, tu nombre. Luego no me creyó que yo hubiera nacido en un pueblo que sí existe, Gilotlán de los Dolores. Otra invención tuya, Dante, como tu nombre, me dijo.
y acabó aceptando que todo eso existía por mis meticulosas comprobaciones existenciales. Yo fui quien le descubrió que Gilotlán de los Dolores se menciona en su novela La Feria. Cuentan ahí que a las fiestas de la feria, cito, llegan de todas partes, de cerquitas y de lejos, de San Sebastián y de Zapotiltic, de Piguamo y desde Gilotlán de los Dolores. Además, en su cuento, el corrido de Confabulario termina así. Después se supo que hubo una muchacha de por medio y la del cántaro quebrado se quedó con la mala fama del pleito. Dicen que ni siquiera se casó, aunque si hubiera ido hasta Gilotlán de los Dolores, allá hubiera llegado con ella, a lo mejor antes que ella, su mal nombre de mancornadora. Para Juan José Arreola, en su novela y en su cuento, desde y hasta significa lejos. Dice desde Gilotlán de los Dolores y hasta Gilotlán de los Dolores. Sin embargo, entre Zapotlán el Grande, el pueblo de Juan José Arreola, y Gilotlán de los Dolores, mi pueblo, hay apenas 106 kilómetros por carretera. Los que han ido saben que se llega rapidito, ¿verdad? 106 kilómetros, ya está uno ahí. Bueno, son como 3 horas, pero son 106 kilómetros. Curiosamente, a otro amigo mío, Juan Rulfo, también le parecía que Gilotlán de los Dolores quedaba lejos. En 1984, Rulfo, cuando me oyó leer obra mía en público, dijo que le parecía increíble que este muchacho, es decir, aquel que era yo, que venía desde Gilotlán de los Dolores, estuviera haciendo literatura de esa calidad. Para Juan Rulfo, como para Juan José Arreola, siempre es indispensable ponerle un desde o un hasta Gilotlán de los Dolores para expresar que es un pueblo que se encuentra lejísimos. Y sin embargo, de Sayula, el pueblo natal de Juan Rulfo, a mi pueblo, hay apenas 135 kilómetros. Juan José Arreola ha abandonado estos rumbos de luz que fueron para él el sur de Jalisco, y Juan Rulfo ha vuelto con las sombras de sus difuntos al sur de Jalisco. Yo, que también soy del sur de Jalisco, hasta el día de hoy, que yo sepa, todavía respiro. En junio de 1986 dijo Juan José Arreola: hoy me enteré por la radio que Jorge Luis Borges había muerto y he cometido un acto de soberbia. Me estoy quedando solo. En mi calidad de sobreviviente de una mesa donde comimos y charlamos 6 personas, cuento esta historia a continuación, en la que participaron 4 al día de hoy muertos y 2 al día de hoy vivos. Los muertos son Emilio García Riera, Juan José Arreola, Carlos Monsiváis y José Emilio Pacheco. Los vivos, Raúl Padilla y yo mismo, Dante Medina. El escenario, el restaurante La Vianda. El tema, el cine, que los unía a todos como especialistas, menos a Raúl y a mí, que estábamos de mirones. José Emilio Pacheco le contó a su tocayo Emilio García Riera, autor de la historia documental del cine mexicano en 17 tomos, una anécdota que antes me había contado a mí y a los demás también, sin duda, que él había ganado un concurso a los 11 años de edad descubriendo la identidad del santo, el enmascarado de plata. Fue como prenderle fuego a la trivia. Salvo los 2 legos que mencioné, Raúl y yo, el enciclopedismo cinematográfico estaba en esa mesa. Si José Emilio Pacheco fue capaz de desenmascarar al santo con el método de identificar al actor que desapareció de la pantalla para reaparecer enmascarado y convertirse en el famoso luchador, Emilio García Riera podía corregir los créditos erróneos que aparecían en las pantallas de todas las películas del cine nacional. Juan José estaba dispuesto a recitar cada nombre de personajes y actores de los filmes franceses de 1940 a 1960, y Carlos Monsiváis, para pertenecer al club de eruditos al que de hecho pertenecía, probó que nada le era ajeno en lo que a estilos, recepción e intenciones se refería en la cinematografía mexicana.
El personaje que brilló ante tanta luminaria fue Juanito el recitador, Juan José Arreola, el memorioso, el hablador, el lumínico, hermano casi de Le Frère Lumière. Pero la tribu es un petardo, ni la comida la ahuyenta. Cada uno, entre bocadillo y masticada, soltó la suya. Duelo de campeones. Llovieron los... ¿En qué película? ¿Quién dijo? ¿Qué director fue el qué? ¿Quién protagonizó y con quién de coprotagonista de? ¿Cuántos y cuáles guiones escribió? Nada se quedó sin responder por alguno de aquellos 4 titanes de la erudición cinematográfica, quitando, querido auditorio, a los 2 cachirules, Raúl Padilla y yo. Luego vino la parte verdaderamente dura. Si yo digo ¿quién soy? ¿A quién le respondió la pregunta sobre aquel asunto tal actor? ¿Se acuerdan del que hizo? ¿De quién y de dónde es esta réplica? Las respuestas eran dignas de entrar directamente a una enciclopedia. Juan José Arreola, contra su costumbre, estaba callado. Recuerden ustedes que en una entrevista con Borges le preguntaron a Borges qué le había parecido y él contestó con este testimonio: apenas pude intercalar algunos breves silencios. Juan José estaba callado. Solo la greña desordenada le brillaba, alusada por sus ojos de día soleado. Entonces Arreola se volvió lo que siempre fue, espectáculo. En lugar de hacer preguntas, escenificó respuestas. En vez de referir lo que un actor decía, lo actuó con diálogo y réplica, voces, expresión corporal, entonación, en un francés con acento de la época. Vimos atónitos la película. Nos sacó de la adivinanza para meternos en el set. Asistimos a la proyección cinematográfica con Arreola en todos los papeles. Habíamos visto en vivo al personaje Juan José Arreola actuando para nosotros. Solo quedaba aplaudir. 2. Juan José Arreola, el hablador. Juan José Arreola, Juanito, el muchacho de Zapotlán el Grande, recitaba con R's a la francesa antes de aprender a leer El Cristo de Temaca de Alfredo R. Plasencia, hilando de corrido los 64 versos sin equivocarse. Yo digo que sin duda no es el único poema que se sabía, porque años después en su columna Inventario nos presume esto: aprendí de memoria y recité de niño El Dios bueno y el Dios malo de Manuel Gutiérrez Nájera. Yo digo un poema de 119 versos y recibí muchos aplausos. Y alfabetizado de joven, repetía con milimétrica exactitud poemas de Neruda frente al mismísimo Pablo Neruda. Aquí me detengo un poco porque en 1941 en la primavera estuvo Neruda en Zapotlán el Grande y escribió un poema, por cierto, que no está en las obras completas de Neruda, a Zapotlán el Grande, como una curiosidad. Es un soneto muy interesante que desde luego se puede leer si ustedes tuvieran mi conferencia, porque está aquí copiado, y que años después Arreola publica medio escondido en su columna Inventario, una columna de periódico que se pierde, pero ahora no, porque se ha publicado este año la colección de Inventario con un prólogo de Vicente Preciado Zacarías por la editorial Puerta Abierta Editores de Colima. Bueno para la memoria, heredero directo de Simónides y de Ciro, para ir a los clásicos, aprovechando que a Arreola los clásicos le merecen respeto. Simónides, el inventor de la mnemotecnia, le hubiese dado a Juan José el grado de maestro de recuerdo con la aprobación del propio Ciro, rey de los persas, quien era capaz de llamar por sus nombres sin un error a todos los soldados de sus ejércitos, como Arreola a todas las personas y los personajes que han pasado por la hambrienta memoria de su vida.
Muchos escritores, muchos de nosotros, son monotemáticos o casi monotemáticos, cosa que no sucedía jamás en el discurrir coloquial de Arreola, maestro de la digresión, príncipe del circunloquio, mago del escapismo verbal hacia otros rumbos, los más espectaculares de la anécdota. Solo el diablo sabe lo endiabladamente difícil que es sustraer a Arreola del ensueño de la divagación, es decir, orientarlo hacia un único punto cardinal, a él que vivió simultáneamente inmerso en los 4 puntos del horizonte y cabalgó en el potro desbocado y febril de su verba sofisticada y silvestre. Y mientras pensaba en el personaje, no en el escritor ni en mi vecino, me topé con algunas coincidencias que unen mi pasado con el de Arreola. Los dos vivimos, Juan José y yo, nuestra primera instancia en París en el Boulevard Raspail, la misma calle. Los dos tuvimos frenillo, aunque él, menos cobarde que yo, asumió esa pérdida. Los dos somos del sur de Jalisco. Él dice en la página 67 de su vida, a pesar del frenillo que me impedía hablar con entera libertad, y yo pienso que por algo Dios no nos dio alas a los alacranes. Un día, en su casa de Guadalajara, me hizo esperar unos minutos. Salió chorriendo agua y con la toalla al cuello y me declamó teatralmente a manera de disculpa por el retardo: yo me baño poco, pero me baño bien. Otro paralelismo conmigo. ¿O será nuestra herencia adquirida que se nos pegó de Francia? Si alguien piensa que eso es malo, no crea que la cultura gala solo tiene defectos. De ella tenemos ambos lo que Arreola verbalizó así, un día que hablábamos de Le Bouquiniste del Sena: si uno desea un libro, tarde o temprano se lo topa. Qué frase, ¿no? Confieso que a partir de esos paralelismos me interesé en la vida de Juan José Arreola, yo que solo me había interesado en su literatura por 2 razones extremadamente egoístas. La primera, porque llega mi vecino, y la segunda, porque él se interesó en mi vida y me dijo un par de elogios que me comprometieron para siempre. Arreola se ganaba las voluntades repartiendo elogios, y uno se los creía sin saber si él verdaderamente se los creía. Y nos encontrábamos en el mercado y nos encontrábamos en la vinatería. Al mercado yo iba por razones profesionales, para escribir mi columna periodística Los placeres de la lengua, que ahora es un libro, y a la vinatería yo iba por razones personales, para escoger los vinos que me tomaría. Y en el mercado, a Arreola y yo le decíamos pomodoro al jitomate y pomme de terre a la papa. Y Arreola declaraba melodramáticamente: a mi casa no entra ningún jitomate que no haya yo personalmente escogido. Y también escogí el frijol para que su esposa Sara le hiciera esos magníficos frijoles caldudos que eran el platillo preferido de Juan Rulfo. Y en la vinatería el saludo era abrir los brazos, levantarlos en alto, y el que se le adelantara al otro tenía el privilegio de recitar el verso de Leopardi, que en esa escenografía cambiaba de sentido: e il naufragarme dolce in questo mare. Y el naufragarme es dulce en este mar. Sí, señor. Y me interesé en la erudición tramposa de Arreola porque con su cínica sonrisa erudita, una y otra vez me mandaba a releer su obra con sus despistes arreolanos. Por ejemplo, me dijo una vez que el punto y coma eran dificilísimos de utilizar en español, una pesadilla, una catástrofe, y en catástrofe se esperaba hasta que yo pusiera cara catastrófica, y que él jamás, nunca en toda su obra los había utilizado ni siquiera una vez. Y yo me quedé incrédulo y boquiabierto y me fui como un bobo, como jefe gringo de high school buscando por los llanos de Sayula y los cerros de San Gabriel a Comala y a los parientes de Susana San Juan. Me fui a leer toda su obra para darme cuenta que el punto y coma, cuando le hacen falta, los usa como cualquier escritor profesional que los necesite. Y me dijo otra vez, asombrándose como si no me hubiera asombrado ya, medio en serio, medio en broma, o sea que arreolanamente por completo, aludiendo a que yo me llamaba Dante, y claro, un verso de la Divina Comedia, este o aquel, y este era: nel mezzo del cammin di nostra vita, en medio del camino de nuestra vida.
pero ese se lo sabe cualquiera, ¿no? Y entonces me soltaba aquel que dice: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va tras la perdida gente. Y ya no se lo sabe cualquiera, ni siquiera yo, aunque me llamara Dante. Y entonces, según Aveola, en buena lógica y como conclusión al razonamiento, yo no me llamo Dante, y me suelta una de sus altisonantes frases en estilo de predicador: tú no puedes llamarte Dante ni ser de Gilotlán de los Dolores. Yo creo que Gilotlán existe, por lo tanto tú no existes. Tú eres una invención y Gilotlán otra, una invención tuya, Dante. Y remató, nomás para no guardarse nada de lo que le viene a la mente: l'amor que mueve il sole e le altre stelle, el amor que mueve el cielo y las demás estrellas. Me asusté muchísimo pensando que un hacedor de fabulaciones podría también ser un deshacedor de entes imaginarios, y si se llegaba a probar que Aveola me había inventado a mí con su ironía eruditamente me acababa de borrar del planeta con su burlona sorpresa erudita. Y me fui de nuevo, para desasustarme por completo, a asustarme definitivamente y quedarme muerto del susto. Me fui de nuevo a releer toda su obra. Como dije, Juan José siempre me mandaba a releer su obra y nunca, que conste, me mandó a otra parte. Y encontré en Aveola a mi pueblo, a Gilotlán de los Dolores, lo menciona en la feria y en el cuento de corrido del libro confabulario, como dije antes. Y entonces me esperé encontrarme con Juan José Aveola, o en los vinos o en el mercado, y le hice guardia escondido detrás de unos jitomates del otro lado de un corcho, y que me lo encuentro. Yo sabía que tenía que venir tarde o temprano el caramba de Aveola, y gangsterilmente que le digo: aquí estoy y sí existo y sí me llamo Dante. Dichosos siglos y dichosa gente, que se suelta a decir, y que lo interrumpo: vine al mercado porque me dijeron que acá andaba usted, un tal Juan José Aveola, y le vine a decir algo que usted no sabe, algo que él, Aveola, el erudito, no sabía. Vaya que eso sí le interesó. ¿Y qué era? Que hay un pueblo en el sur de Jalisco, cerquita de Zapotlán el Grande, donde usted nació, don Juan José, fundado por Hernán Cortés en 1523, con por patrono San Miguel, y que se miente en un cuento suyo y que se miente en una novela suya. ¿No adivina? No, no adivinaba, que lo dejara ver. Y lo dejé de ver, y lo dejé ver tanto que se tuvo que acordar: ah, sí, claro, Gilotlán del Douleur. No, que no. Ah, es que él me dice, se lo aprendió en francés, y en español ya se le había olvidado que existía, y que sí, que Gilotlán del Douleur, si sabe dónde queda, ¿cómo no? Si para allá, según creo, se fue a vivir la mancornadora cuando tuvo que huir de Zapotlán. ¿Se acuerda? Muy bien, me dijo Juan José Aveola. Y yo rematé, para seguirle con los juegos verbales políglotas que tanto le gustaban: Zapotlán el Grande, donde usted nació, según dice un libro que yo leí cuando viví en Berlín, en una autobiografía que usted mismo escribió en alemán: Ich, meine Damen und Herren, ich stamme aus Zapotlán el Grande, einen so großen Dorf, dass man uns vor 100 Jahren eine Stadt, die Ciudad Guzmán, gemacht hat. Yo, señores, soy de Zapotlán el Grande, un pueblo que de tan grande me lo hicieron Ciudad Guzmán. Y Aveola, el bíblico, se moría de risa de mi ojo por ojo y de mi diente por diente. 3. Juan José Aveola, el histrión. Es que necesito agua para aclarar la garganta. Después de citar a unos cuantos de sus autores preferidos, Aveola dice: Juan Rulfo, fuera de eso no había leído gran cosa, pero le gusta jugar y baraja de tal modo sus 4 o 5 autores que da la apariencia de una gran erudición. Es una especie de mago que hace de un milagroso miligramo un camino encantado. Ha sido Juan José un amigo de la infancia y no he dejado de quererlo. Da la apariencia de una gran erudición y es una
especie de mago, dice Juan Rulfo de Aveola, y lo que está describiendo no es a su amigo de la infancia, Juan José, sino al personaje actuando que se llama para la escena Juan José Aveola. Su sonrisa erudita no es sabiduría, es una máscara, es maquillaje. Cuando Rulfo afirma que a Aveola le gusta jugar, sabe muy bien que está diciendo representar, porque en muchas lenguas, el inglés, el francés y el italiano, para actuar se usa el verbo que para nosotros en español es también jugar, to play, jouer, giocare. Durante su vida, a Aveola se le abren todas las puertas generosas. Su madre y sus hermanas lo adoran desde su nacimiento hasta el final de su biografía. Es un suertudo y él lo sabe y lo confiesa. Cito: me acuso de ser un privilegiado de la fortuna. De joven en Guadalajara y no bien allegado, le dan un empleo en el más prometedor periódico de la época, El Occidental. Louis Jouvet lo hace su amigo en cuanto ese joven flaco que habla un francés de diálogos de películas aprendidos de memoria lo aborda flores en mano en el andén de la estación de Guadalajara, apenas bajándose del tren, y le consigue una beca a Francia. En México, Fernando Wagner lo acepta en su academia de teatro sin que Aveola haya apenas terminado la primaria. Jean-Louis Barrault, el día que lo conoce en París, le da un empleo en la Comedia Francesa y lo felicita ego mediante porque se parecen. Luego Aveola se impondrá la tarea de, envejeciendo, parecerse a Jean-Louis Barrault en homenaje al maestro, como cuando dijo que iría diariamente a ver el busto que se le develó en la rectoría de la Universidad de Guadalajara para tratar de parecerse a él. Sé, porque lo conozco, que ahora que sus restos fueron trasladados a la rotonda de los hombres de los jaliscienses ilustres, su fantasma irá a diario a pararse ante su estatua para intentar parecerse a sí mismo, cosa difícil, imaginarse un Juan José Aveola quieto. Continúo con mi historia de París. La cosa fue así. Aveola llevaba la indicación de buscar en cuanto llegara a París a Louis Jouvet, quien trabajaba en la Comédie, pero ese día estaba ausente. En las escaleras se topa con Jean-Louis Barrault, quien se sorprende del extraordinario parecido que hay entre los dos. Y no es un invento mío, porque hay un testimonio de Louis Jouvet, el que lo había invitado, que le dice a Aveola, literal, que se ponga bajo las órdenes de sus socias, Jean-Louis Barrault. ¿No? Para los más jóvenes que han olvidado el sentido de la palabra socias, significa doble, ¿no? Significa retrato, una palabra que ha envejecido un poco. Aveola le cuenta como puede, yo supongo que como era su costumbre, con trozos de película francesa aprendidos de memoria, sus cuitas. Se encuentra en París sin un centavo, ni dónde dormir. Acaba de llegar de México, está desamparado. Barrault se apiada de él y le da en ese momento un pequeño trabajo. Empezaría esa misma noche. Sí, el mismo día que llega a París es contratado en la Comédie Française, y es verdad que podía decir que fue actor en ese templo del teatro, pero eso es casi una mentira. Hacía el papel de remero fenicio entre muchos remeros sin camisa en una obra neoclásica que en esos climas tan nórdicos para alguien tan del sur le provocó un resfriado muy clásico. Personaje lúdico, Juan José Aveola. Su vida fue un homenaje al sentido del humor, a la fabulación, al enredo fino como juego cortesano, la astucia, la artimaña, la malicia risueña y al mismo tiempo erudita. Juan José Aveola era un hombre que sonreía y hablaba al mismo tiempo, que se creía sus propias invenciones sin temblarle la voz. Nada en Aveola fue realmente serio como lo entienden los profesores serios. En lo desordenado que se la pasaba, su orden era el asombro y la sorpresa, orígenes del encanto, parientes cercanos del humor, primos de la risa. Yo solo puedo recordar a Juan José Aveola riendo o sonriendo, haciendo sutil mofa de la sabiduría convencional, de la humanidad vacua y de las inútiles reglas sociales. Desde sus ojillos risueños se veía venir la travesura cuando presumía de sus profundos y verdaderos y sutilísimos conocimientos sobre materias absolutamente inútiles.
y a propósito, muy ensayadamente a propósito, metió un falso dato para que el interlocutor se tropezara y cayera de narices con la cara de la vergüenza de haber querido medirse verbalmente con un maestro del escapismo y el despistaje. Por ejemplos, el nombre de una jugada de ajedrez, el porcentaje de taninos de una cepa, la identidad de un protagonista de cine intercambiándolo con la identidad del coprotagonista. Y ya se estaba viendo de la historia de la cultura académica, citando a algún poeta del siglo XV, de memoria, claro, para cimentar el mito de memorioso, y atribuyéndole la metáfora más maravillosa de la literatura castellana, y hablándonos sonrisa de ojos eruditos mediante en retazos interesantísimos de un escritor que, adivinaron ustedes, nunca había existido. Diciendo que creía en los banquetes de 5 tiempos y 15 cubiertos, en la mantelería holandesa y en las muchachas que saben tocar el piano y peinarse como princesas, usaba capa y sombrero de copa para exhibir la extravagancia de las convenciones sociales y se disfrazaba de todo lo que podía, fingiendo que nadie, ni él mismo, sabía que andaba disfrazado, sino que estaba simplemente vestido, a ver si así nos dábamos cuenta en su sonrisa que también la corbata es un disfraz. Por ejemplo, en 1992, cuando había ganado el premio Juan Rulfo, le hicimos un busto de bronce a Juan José Arreola y me dejó decir educadamente que hacerle un busto a él era una paradoja y una contradicción, porque él nunca se quedaba quieto y que se lo hacíamos para poder mirarlo a nuestro antojo sin molestarlo. Y dije que era un enamorado de la voz alta, que con el menor pretexto, sin pretexto, se soltaba en plena calle a recitarnos en italiano, francés o español de preferencia: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir, de Jorge Manrique, o Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, de Paul Verlaine, o Il naufragarme dolce in questo mare, de Leopardi. Y como Arreola me dejaba hablar comedidamente, le seguía a ver hasta dónde me lo permitía, provocativo que es uno. Dije entonces que Arreola tenía la gracia del bufón y la elegancia del cortesano, la memoria del sabio y la ligereza del comediante, la astucia del príncipe y la curiosidad del alquimista, el verbo del orador y la timidez del poeta, la finura del gourmet y la seducción de Casanova. Y recordé una frase suya que está en alguno de sus textos que dice: hay un diablo que me castiga poniéndome en ridículo, él me dicta casi todo lo que escribo. En otro sitio dice: el diablo, ese otro yo de la divinidad. Fíjense qué maravilla, el diablo, ese otro yo de la divinidad. Frase buena para escabullirse, y le tocó, después de la develación del busto, hacer lo que a Arreola le encantaba hacer: hablar con su erudita sonrisa en los labios, y educadamente se le quitó lo comedido, porque en el bien afilado ángulo de la ambigüedad, él sí se atrevió a decir lo que ya todos habíamos visto y estábamos jurando que no le diríamos a nadie: que el busto era muy feo y como que representaba a algún pariente de Arreola en la edad de la juventud rebelde, a otra persona que no era él, a otro personaje que no era el que a diario representaba para la memoria de la posteridad. Cuando Juan José Arreola murió, publiqué en un periódico de Guadalajara el mismo día de su muerte estas palabras que aquí reproduzco: con la muerte de Juan José Arreola, el funámbulo de la palabra, el artífice del verso, un silencio más se le pone a la vida. Cuando Arreola hablaba, el mundo andaba enfiestado. Juan José le metía a sus palabras siempre fuegos artificiales. Fue de esas personas que marcaron la vida. Sembró recuerdos en cada uno que lo vio, en cada uno de sus espectadores. Exquisito por vocación. No dedicó su vida a los eruditos, sino a la gallola. Prefería los estadios a las academias, aunque a las plateas les encantaba que hablar eruditamente el lenguaje del pueblo. Mi hija Paola, de 14 años, me pregunta quién se murió y le digo que Juan José Arreola. Ah, me dice, ese señor tan guapo que nos encontrábamos en la vinatería. Mi peluquero de 78 años siempre me preguntaba: ¿cómo está el maestro? Mal, le decía yo por la edad. Pero si no está tan viejo, me decía.
Quizá no, pero ha vivido mucho. Sí, aquí yo soy el único que le corta el pelo. Por donde pasó, dejó memoria de él en la palabra. Debería de ser el epitafio que la historia le dedicase. Era un espadachín, tocaba a su interlocutor, marcaba a quien lo oía, y nunca fue tacaño con su lenguaje. Al contrario, con su espíritu de saltimbanqui pregonaba que la palabra es de todos, y él, funámbulo en público y en privado, creaba espectadores en quienes solo eran oyentes. Megolico de las cosas íntimas, le daba a cada una de las cosas diarias una dimensión que la transportaba de la biografía personal a la historia universal de la cultura, siempre con una pizca de ironía desenfadada. Cuando recuerdo a Arreola como escritor y como amigo, la imagen que me llega es la de la sonrisa erudita. Repetiré como cuando dijo con la muerte de Borges: hoy me enteré por la radio que Jorge Luis Borges había muerto y he cometido un acto de soberbia, me estoy quedando solo. Así me siento yo, Dante Medina, cada vez que se me muere un gran escritor. Hace un par de años, estando en París, le dije a mi hijo: ahorita vengo, voy a ver a unos amigos. Y a mi regreso me preguntó: ¿a qué amigos fuiste a ver? Le respondí: fui a ver sobre todo a Julio Cortázar y a Carlos Fuentes, y de paso saludé a Ionesco y a Jean-Paul Sartre. Todos están en el cementerio de Montparnasse. Y así es ya, cuando quiero ver a mis amigos, tengo que ir a los cementerios y a las rotondas de los hombres ilustres. Y no digo las rotondas de las mujeres ilustres, porque todavía creo en la humanidad. Arreola se preguntaba: ¿por qué siempre alrededor de los movimientos feministas pululamos los desequilibrados? 4. Juan José Arreola, el mentiroso a su estilo. El personaje Juan José Arreola tiene fama de mentiroso. De las mentiras de Arreola me vienen algunas al recuerdo de la memoria. Una vez Arreola me enfrascó en que volviéramos a hablar de Francia, del francés, de su obra literaria, y el problema erudito era saber si yo había traducido para una versión radiofónica su cuento La Migala, y con eso le había hecho un bien, un mal o una broma a la lengua de Voltaire y a la lengua de Molière, porque traduje Migala por Teresa, que es una palabra que está en ningún diccionario, ni en el Larousse, ni en el Petit Robert, ni en el Dictionnaire de Littré, ni mucho menos en el diccionario del naturalista Linneo. Así que entre los dos le agregamos un nuevo bichito, un nuevo animal. Ahora que se extinguen tantos, tenemos que contribuir inventando otros a la lengua francesa. Y eso sí que hasta los profesores de prepa de Francia van a pensar que es una alimaña de por acá, porque es bien sabido que desde Descartes, para los franceses, lo que no está en un libro no existe en la cultura francesa. Entonces, Gilotran del Douleur sí existe. Existe, claro, está en las obras de Juan José Arreola traducidas al francés. ¡Qué alivio! Y en recompensa me propuse escribir una biografía de Arreola muy valiente. Me di cuenta de inmediato que yo no tenía ya con qué para tanta cobardía, porque lo más que yo sabía de Arreola era lo que él mismo, Arreola, le había contado a Fernando del Paso en el libro Memoria y Olvido, vida de Juan José Arreola contada a Fernando del Paso. Y verdad es que, tal como lo dije en la Feria de México en el 94 y luego en la Feria del Libro de Guadalajara, yo no sabía más que eso sobre Arreola. Así que mi idea fue, sin terror, así borgiano, la obra de ficción de Arreola, y de ahí le organizo una biografía de Juan José Arreola. Eso sí sería muy arreolano. Hombre, no era mala idea. Y de ahí me puse a trabajar en eso. ¿Y qué me queda? Me dije sensatamente, Dios de Dios me libre, dejar que Juan José Arreola cuente su vida, de su personaje Juan José Arreola, a la manera de su propia vida, en la obra que ha escrito durante su vida. Eso es evidente. Y eso fue lo que hice, un libreto. Escribí un guión cinematográfico sobre la vida del personaje Juan José Arreola, utilizando exclusivamente palabras publicadas por el escritor Juan José Arreola. Ese texto se llama Yo Señores,
señores, me llamo Juan José Arreola. Pero con eso no pagaba mis deudas con Juan José y hacer un estudio más de los muchos que han hecho ya los especialistas en Arreola me parecía inútil, y sin embargo yo quería insistir en la sonrisa erudita del personaje Juan José Arreola, en su manera astuta de abordar la seriedad libresca, en su tono de escribir como si jugara, como si hiciera con eso una travesura, como si escondiera un mapa del tesoro, timbrara en una puerta y se echase a correr, dijera peladeces haciéndose el inocente frente al confesor en el confesionario. Me llegó la oportunidad una vez en Poitiers, Francia, en un coloquio titulado Locos, excéntricos y marginales en la literatura, como mandado a hacer para Arreola. Con el título de Arreola el loco, el personaje excéntrico, leí ante la asombrada concurrencia una ponencia completamente apócrifa, llena de guiños y de desmesuras, tapizada de trampas y de ambigüedades, de afirmaciones solemnes a las que la mínima observación les descubría lo absurdo. Ensayo en que pretendí desmitificar, develar, evidenciar la sonrisa erudita de Arreola, la falsedad verdadera del personaje de teatro vestido del nombre Juan José Arreola, y al mismo tiempo hacía mofa arreolanamente en homenaje de la profesorada aburrida que se toma en serio aquello que no tiene importancia y que cae redondita en los despistes y montajes de la persona bromista y del escritor mitómano llamado Juan José Arreola. Aquello de que ya no leía, se lo creí una vez hasta que necesité una carta suya apoyando la escenificación de mi obra de teatro Yo soy Don Juan para servir a usted, y me dijo que primero tenía que leerla porque ahora con la edad ella se había convertido en moralista católico y persona bien pensante, lleno de arrepentimiento de los errores y pecados del pasado. En alguna parte escribió: en vez de ser un asno inocente cargado de santidad humana, soy un burro de biblioteca abrumado de culpas. Fíjense qué grandilocuencia para describirse a sí mismo. Y eso no se lo creí hasta que me dio pruebas que de paso me probaban que él también leía. Pero maestro, yo soy incapaz de escribir algo inmoral, usted me conoce, le dije por teléfono. Sí, me contestó, sí eres capaz. En tu libro Solo los viajeros sabes que al sur está el verano, hay una escena cuando pasan los personajes por Dubrovnik, la ciudad de piedra de la antigua Yugoslavia, una escena muy pornográfica de dos hombres desnudos en la playa de la isla, y ya no te digo más, por pudor. ¿No que ya no leía?, le dije. Y la sonrisita del erudito en travesuras se le alcanzó a oír en el teléfono. Una semana después me llamó para decirme que había leído mi obra de teatro y que estaba escandalizado, que no solo era yo un ente inmoral, que no solo era yo una especie de diabólica criatura antimoral, sino que era algo peor, un escritor amoral, y que peor que ser inmoral y antimoral era ser amoral. Y literalmente me dijo: te tengo que acusar, yo ya nunca me desvelo leyendo y anoche me desvelé. Y sin embargo, y sin explicaciones ni excusas, me dijo que me iba a dar la carta que yo necesitaba, que fuera a su casa por ella, porque, dijo, es muy buena pieza en realidad, oportuna y muy simbólica de este tiempo. Eso es muy simpático, las contradicciones. Nos da tiempo para tomar agua, ¿no? Uno de los dos grandes Juanes de la literatura. Mientras Juan Rulfo fabrica un personaje de sí mismo lleno de ambigüedades, zonas oscuras, pistas falsas, enredos biográficos, enigmas, una figura introvertida y silenciosa que se mueve en la penumbra y entre bambalinas, Juan José Arreola, su amigo y contemporáneo, fabrica un personaje espectacular y protagónico. Se apodera de la escena, exhibe su pirotecnia verbal, apantalla con su erudición, ejecuta pases de mago cultural, asombra con su memoria, divierte con sus puntadas, admira recitando poemas estupendos, relata sucesos increíbles, convoca a nuestros ojos
convoca ante nuestros ojos la inexistente maravilla, gesticula, megoliquea y desenfrenadamente nos da con una sonrisa erudita una lección de sabiduría, de luz solar y un gran, enorme entusiasmo por la vida. Tal fue el personaje al que como simple espectador Jorge Luis Borges le dedicara esta definición, pensando quizá en la esencia del teatro, que es juego y niñez. Cito: en Arreola hay algo infantil y festivo. Y luego agrega, intuyendo la diferencia arreolana entre persona y personaje. Cito a Borges: si me obligaran a cifrar a Juan José Arreola en una sola palabra que no fuera su propio nombre, y nada nos impone ese requisito, esa palabra, estoy seguro, sería libertad. Borges no pudo haber leído estas dos frases que publicó Arreola en su columna Inventario en el periódico El Sol de México y que parecen glosarlo. Cito: ¿por qué si los niños son tan inteligentes, los hombres somos tan tontos? Y tengo buena madera de ajedrecista y libre albedrío abierto a la imaginación y a la inventiva. Y quizá lo más extraordinario, lo más espectacular, lo más asombroso y teatral de este personaje de sonrisa erudita sea esto que hace magistralmente como verdadero mago de feria, como auténtico dramaturgo, tal como lo afirma Borges en estas palabras. Cito: Arreola deja fluir su imaginación para deleite suyo y para deleite de todos. Se acaban mis recuerdos. Termino diciendo, por mi parte, que cuando recuerdo a Juan José Arreola como escritor y como amigo, la imagen que me llega y me invade es la de su sonrisa erudita. Gracias. Seis, coda. Coda en la conmemoración y festejo del aniversario 100 del nacimiento de Juan José Arreola. La coda es un fragmento, un trozo que se añade al final de una pieza musical o poética. Es a veces una repetición o referencia a uno de los mejores motivos de la obra. Yo he hablado aquí de haber armado un guión cinematográfico sobre la vida de Arreola, utilizando exclusivamente palabras escritas y publicadas por Arreola en diferentes libros. De ese libreto titulado Yo, señores, me llamo Juan José Arreola, extraigo y reproduzco ahora la escena de su nacimiento, que es lo que conmemoramos hoy, ¿no? Que hoy conmemoramos y festejamos, y el momento en que sus padres, de común acuerdo y en complicidad, le dieron nombre a nuestro personaje. Interior, recámara, noche. La misma habitación que antes, ahora con cuadros de santos, algunas alusiones a la herrería y a la carpintería de los antepasados de Arreola. La luz oculta la hora del día o de la noche, límbica luz de recuerdo. Llora un niño que acaba de nacer. La madre está en la cama satisfecha del bebé. El padre de pie no puede más de gusto. Muchísimas hermanitas y primas rodean la cama, modosas, catoliquísimamente vestidas, superdecimonónicas. La partera se ocupa del nene, es la mujer amaestrada, de la misma edad que la acabamos de ver, dulce su rostro, agradable su expresión, profunda su mirada. La madre voltea beatífica a verlo. La madre: es niño, pongámosle José, como el Santísimo Señor San José, Padre de nuestro Señor Jesucristo y esposo de la Virgen María. Será un niño muy católico y muy temeroso de Dios. El padre lo levanta mirándole el sexo. El padre: es hombre, pongámosle Juan, como San Juan de la Cruz, como don Juan de Austria, Juan como el burlador de Sevilla, Juan como don Juan Tenorio. La madre embelesada dice al padre: la madre: está tan guapo que le va a agradar a Dios. El padre, encantado, opina el padre: está tan guapo que les va a gustar a todas las mujeres. La mujer amaestrada dirime, distraída, pero con intención, muy profesionalmente partera, aunque se le nota que conociendo el destino. La mujer amaestrada: combinen las dos cosas y póngale Juan José. Es nombre que suena bonito y nombre que suena importante.
No sabemos de dónde, si aparece el enano que le tocaba el tambor a la mujer amaestrada y ejecuta un redoble de tambor final. La madre mira al padre, convencida, pensando en el futuro. La madre: suena bonito, Juan José Arreola. El padre mira a la madre, convencido, pensando en el futuro. El padre: suena importante, Juan José Arreola. El recién nacido suelta un llanto prolongado. Fin de la obra. Y ahora sí, fin por fin. Muchas gracias, definitivas, muchas gracias. Bien, continuando con esta actividad académica a cargo de nuestro consocio Dante Medina, agradecemos la presencia del doctor Eduardo Velasco Briceño, es presidente de esta benemérita institución, y a continuación pues abrimos un breve espacio de preguntas y respuestas para aprovechar precisamente los conocimientos de nuestro conferencista. Así es que adelante, por favor. Felicitaciones. Bueno, continuamos. Doctor Dante Medina, pues sin duda sus conocimientos son importantes y esa cualidad de plasmarlos. Yo le preguntaba a usted cuál era su método de trabajo y me dijo, pues hay que trabajar constantemente. ¿Nos pudiera el día de hoy agregar otra cualidad más, otra característica más para tener éxito, esos premios que usted tiene? Desde luego que cuando uno busca maestros, los busca grandes. Todo el mundo recuerda la anécdota cuando le preguntaron a Picasso si existía la musa o la inspiración, y Picasso respondió: si existe, quiero que cuando venga me encuentre trabajando. Muy bien. Yo quiero agradecer por esta conferencia que tiene una característica que debe llenarnos a todos de envidia, y es que Dante haya tenido la oportunidad de conocer físicamente a dos de los escritores más importantes de la literatura para los mexicanos, como lo son Juan José Arreola y Juan Rulfo. Me parece que con mucha modestia, que no es muy característica de Dante, nos narra... Acuérdate que soy el padre Dante. Eres el caballero andante. No, el padre Dante, acuérdate. Con mucha modestia creo que nomás José Manuel Jurado Parra sabe el chiste, pero parece que también nuestro presidente se sabe el chiste. Ahorita nos lo van a tener que contar. Nada, que mis muy queridos amigos de un pequeño círculo me dicen el padre Dante, y cuando dicen vamos a ir con el padre, nadie se entera que es conmigo, porque padre Dante se abrevia P. Dante. Madre mía. No, de hecho tenemos un WhatsApp que se llama Padre Dante, ¿no? Y nadie se entera, ¿no? Nuestro grupito. Y alguna vez le preguntaron a Jorge Alarcón: oye, ¿de veras es padre? No parece. Pues retomando, agradecer esta conferencia y felicitarlo por transmitirnos esos conocimientos, sobre todo de lo que es el contacto con estos personajes tan importantes. Muchas gracias, Dante. Gracias. Mucha gente del público los conoció a ambos, ¿no? Y debe haber amigos tuyos aquí, ¿no? Veo a varios que estoy seguro que fueron amigos de Arreola. Es un privilegio, claro, ¿no? Ahí hay uno que fue su amigo. Sí, es un privilegio, mi querido padre Dante. Pero déjame decirte una cosa.
ahorita estaba yo reflexionando porque sí tuve el privilegio y muchas veces comíamos Juan José con nosotros y, en fin, hablábamos de la gente como es un buen deporte nacional y sobre todo era encantador porque no soltaba el micrófono y en manos de Arriola pues era un deleite. No soltaba el micrófono cuando teníamos el privilegio de escucharlo, estábamos encantados. Pero déjame decirte, Padre Dante, una cosa que te va a llenar de satisfacción. Tú bien sabes, porque también lo conociste, pues él era actor, él incluso hizo teatro, él estudió eso. Y yo creo que si él hubiera conocido tus obras últimas que has hecho de dramaturgia, pues a lo mejor le hubiera encantado y hubiera sido un buen actor tuyo, mano. Sí, me hace falta para la obra que escribí sobre él. Pues sí. Porque él debería actuarla, ¿no? Hubiese sido extraordinario porque Juan José Arriola, que era encantador, así, no hay otra palabra que usar, pues hubiera estado encantado también con el Padre Dante y las cosas que le ha escrito. Te felicito y bueno... No me lo hubiera acabado, ¿eh? No te lo hubieras acabado, sí. Bueno, pues enhorabuena y estamos felices de que estés aquí en tu casa como siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Sobre la cruzada que llevó Juan José Arriola en regresar el nombre de su ciudad de origen, Ciudad Guzmán, por Zapotlán el Grande, ¿en qué grado él fue el que logró regresar el nombre? ¿Y cuál era y por qué era el motivo de su insistencia? Gracias. En realidad siempre estuvo tras eso. Bueno, es que es muy desagradable, a menos que sea Gilotlán de Douleur, que yo estoy de acuerdo que le cambien de nombre, pero es muy desagradable que de pronto a Temaca dijeran Ciudad Obregón, ¿no? O Ciudad Cosío Vidaurri, ¿no? Lo que sea. Lo mencioné por hablar de un amigo mío a quien aprecio. Es decir, es muy desagradable, francamente, ¿no? Y no es el único. Rulfo peleó la gente de San Gabriel y Rulfo mismo siempre insistían en que San Gabriel se llamara San Gabriel. Como ustedes saben, durante un largo periodo se llamó Venustiano Carranza, ¿no? Y Autlán de la Grana, pues no le gusta ser Autlán de Navarro, porque de repente dice, ¿por qué me le cambia, no? Es el nombre de mi pueblo. La verdad es que es desagradable. Yo he contado muchas veces una anécdota que alguna vez tuve la suerte de acompañar a Belisario Betancourt, un intelectual muy amigo colombiano, presidente de Colombia en su tiempo, bibliófilo, muy amigo de García Márquez, de llevarlo a San Gabriel. Y a él le hacía muchísima gracia porque fuimos en el helicóptero prestado por el gobernador del estado, era un personaje de primerísimo nivel, y cuando aterrizamos en San Gabriel en una cancha de fútbol había un grupo de niños cantándole y todo lo demás y un comité para decirle, por favor, cámbienos el nombre, devuélvanos el nombre de San Gabriel. Y Belisario Betancourt se moría de risa, decía, si yo soy un expresidente extranjero, me tratan como diputado. Él tenía mucho sentido del humor y me dijo, oye, a ver, ¿por qué habría que cambiarle el nombre? Dije, muchísimas cosas. Primero porque, bueno, Venustiano Carranza no es un nombre muy bonito y San Gabriel es un nombre muy bonito. Y dije, pero hay una razón literaria que luego los de San Gabriel exhibieron. Yo reclamo paternidad sobre esta historia. Dije, porque Juan Rulfo tiene un cuento que se llama En la madrugada y que debería empezar diciendo Venustiano Carranza sale de la niebla húmedo de rocío. ¡Qué espanto! En cambio el cuento dice San Gabriel sale de la niebla húmedo de rocío. Eso ya es bonito. Yo no quiero ver al barbón saliendo húmedo de rocío. En cambio sí quiero ver al pueblo donde hay una estupenda miel, así como está, bajo la bruma, etcétera. Creo que es una cruzada valiosa y muchos seguimos diciendo Zapotlán el Grande. Yo siempre digo Zapotlán el Grande. Pablo Neruda en su poema, porque él era muy comedido, ese poema de 1941, dice Ciudad Guzmán. Pero francamente, bueno, en general la gente de Zapotlán dice Zapotlán, que yo sepa, ni siquiera dicen mucho Zapotlán el Grande. De verdad que es una agresión, ¿no?
Sí, incluso cuando le cambian el nombre a una calle es una agresión. Yo recuerdo cuando la calle Monte Cassino se convirtió en Fidel Velázquez. Yo mismo fui con pintas, porque yo estaba todavía en la prepa, y con aerosol le poníamos pintas. Estaban muy enojados porque pues era parte de mi barrio. Imagínense, Monte Cassino, ¿no? Uno siente que estaba al monte de Venus ya, ¿no? Y aquello, Fidel Velázquez, o sea, ¿cómo es posible? Si hay una agresión y uno siente que pierde la identidad, ¿no? Y bueno, en esta edición alemana que cité, Zapotlán es grande, ¿no? Yo soy de Zapotlán, ¿no? Creo que hay una identidad. Es horrible que le cambien uno el nombre de país, de región, de lugar de nacimiento. Así que creo que es una cruzada que habría que apoyar y decir Zapotlán es grande. Como Autlán y como San Gabriel, que San Gabriel ya la ganó. O sea que sí se puede, ¿no? El problema es que muchas de las generaciones recientes pues crecieron con el Ciudad Guzmán, incluso muchos lo arreglaban como voy a Guzmán, etcétera, o sea, pero qué bueno. Es verdad, pero bueno. Claro, gracias. Ah, sí, perdón. Sí, claro, sí. Que también fue amigo de Arreola, muy amigo. Te felicito, Dante, muy hermosa pieza. Efectivamente, yo también compartí mucho tiempo con Juan José, pero me vino a la memoria ahorita, dentro de lo bromista que era, cuando nos juntamos alguna vez con Ramón Villalobos Tijerino, que era también muy amigo de él, hacía la burla ante la gente, comentando que Ramón Villalobos había nacido en Zapotlanejo, pero que inteligentemente se había ido a vivir a Zapotlán para quitárselo Ejo. Entonces, quise recordarlo y te felicito nuevamente. Muchas gracias. A continuación, tenemos la entrega de reconocimiento muy merecido al doctor Dante Medina Magaña, por parte de nuestro presidente de esta benemérita institución, doctor Arturo Curiel Ballesteros. Sí, muchas gracias. Bueno, regularmente hacemos una entrega de reconocimientos a aquellos consocios que nos dan una lección y nos dan una experiencia desde la cultura y las artes de esta grandeza que tiene este territorio y esta gente de Jalisco. En el caso de Dante Medina, a mí me gustaría, más que leer el reconocimiento, decirle unas palabras, porque realmente me parece una persona extraordinariamente generosa. Generosa porque realmente su labor en términos de su actividad como consocio dentro de esta benemérita la saldó con creces hace algunos meses, cuando lo escuchamos de voz viva interpretar su lugar de nacimiento, Jilotlán de los Dolores. Realmente fue una experiencia en un marco de este México que no está en sus mejores momentos, pero que a partir de la violencia en un espacio que había cobrado una vida de un amigo de él, hizo un aporte desde la cultura, y en ese sentido fue una persona para mí muy extraordinaria. Y ahora, cuando veíamos que teníamos en este mes festivo de septiembre, la figura de un personaje como es Juan José Arriola, que quienes lo vimos y quienes lo escuchamos no lo olvidamos. Sin lugar a dudas, cuando lo planteamos también fue en suma generoso de poder venir este día, no para cumplir con lo que en términos de compromiso tenemos los consocios de esta benemérita, sino cumplir con un amigo, cumplir con una memoria de un ser extraordinario, cumplir con personajes que como él son de esta región tan bendecida como es el sur, y agradecer por esa generosidad, Dante, de estar aquí y entregarte este reconocimiento como recuerdo de esta sesión, pero sin lugar a dudas esta ingente generosidad que tienes vale para la vida. Muchas gracias, Dante. Sí. A continuación tenemos 3 invitaciones para ustedes, para nosotros.
el martes, miércoles y jueves de la siguiente semana. Martes 25 de septiembre a las 8 de la noche, la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías presenta la conferencia magistral Los retos de la política exterior mexicana a cargo de nuestro invitado, doctor Emilio López Balsolz, diplomático y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es pues el martes próximo. El miércoles 26 de septiembre a las 7 de la noche, homenaje luctuoso a nuestros consocios, ingeniero Alejandro Gómez Lee, doctor Héctor Francisco Castañeda Jiménez, ingeniero Mario Eduardo Coligón Orozco y maestro Eduardo Mario Echar Mendoza. Esto será a cargo de nuestros consocios, ingeniero Tomás Durán Nieto, la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, el doctor Eduardo Velasco Briceño y el ingeniero Salvador Encarnación Jiménez. Luego el jueves también de la siguiente semana a las 7 de la noche, conmemoración del 154 aniversario de esta benemérita institución, entrega de nombramiento como presidente honorario vitalicio a nuestro expresidente maestro Otto Chuben Baumbat y doctor y maestro Juan Miguel Toscano García de Quevedo. También en esa misma actividad académica se entrega las preseas Valentín Gómez Farías, Hilarión Romero Gil y Severo Díaz Galindo, por desde luego actividad de antigüedad societaria a varios consocios, y también es la entrega del premio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística 2018 al maestro Jaime García Elías. Bueno, pues tenemos 3 actividades que es muy importante y agradecemos desde luego, pues no obstante el tiempo del temporal de lluvias, la presencia. Entonces, verdaderamente estamos desde luego muy agradecidos con ustedes. A continuación, esta benemérita institución les hace una atenta invitación a un pequeño convivio aquí en el jardín, y finalmente tenemos el mensaje de clausura de la sesión a cargo del doctor Arturo Curiel Ballesteros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la presencia. No sé qué nos tienen preparado hoy nuestras compañeras, pero quizás sea parte de esta agua que Dante Medina se mojaba los labios y de repente le despertaba la mente. Bueno, siendo las 21 horas con 10 minutos de este martes 18 de septiembre de 2018, y en una sesión en conmemoración del centenario de este personaje, Juan José Arriola, de Zapotlán, en el sur de Jalisco, un lugar que inclusive con las toponimias, si recorremos todos los nombres que tienen las poblaciones, sobre todo las poblaciones que encontraron los españoles cuando llegaron ahí, son nombres que relatan de una enorme biodiversidad en ese lugar, y sin lugar a dudas esta capacidad creativa que tienen estos prohombres de este lugar son parte de esa gran expresión de la vida en nuestro planeta y en nuestro lugar de Jalisco. Repito, siendo las 21 horas con 10 minutos, declaro clausurada la sesión académica. Muchas gracias.